¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. No sé por qué hay gente que hace eso. Hay gente que bebe cualquier cosa, no necesariamente alcohol, y cuando ha tragado hace... Yo tenía un amigo que de verdad hacía esto y daba mucha rabia, ¿eh? Tú estabas hablando con él de cualquier cosa. Por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo te va el trabajo? Y decía, un momentito, voy a beber agua. Bueno, pues el trabajo muy bien. Que tú piensas, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Estás bien o que te falla un pulmón? ¿Qué coño te pasa? Ya no hablemos de la gente que en lugar de beber agua succionan para adentro, ¿no? Hacen ahí una ventosa que dices, pero no hace falta, el agua ya se desliza por tu tráquea, hijo de puta. Se ponen hasta nerviosos, ¿no? Mientras chupan ahí, ¡oh!, con la vena aquí inflamada, ¡oh!, que dices, pero tranquilo, te vas a comer el vaso. Con un porrito en la mano, yo me lo lío. ¿Qué me pasa? No sé qué ha sido esto, de verdad, pero por favor no me lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos con el vídeo de hoy, que es de estos que a mí me gustan. Es de estos que yo disfruto aquí en todo el pecho. Hace tiempo hice un vídeo titulado Reptilianos Reales. Hace exactamente 8 meses. Joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cada día más sexy, no sé cómo lo hago, coño. Un vídeo en el que un pavo decía que hay reptilianos que se ocultan dentro de seres humanos. Es decir, que hay personas como tú o como yo que en realidad son reptilianas, pero lo tienen ahí en secreto. A ver, lo entiendo, no es algo para ir diciendo, ¿no? Hostia, en tu primera cita decir, hostia, pues yo soy reptiliano, pues un poco raro, ¿no? Pero ¿y si te dijera que hay famosos, muy famosos, que son reptilianos? Has flipado, ¿eh? Pues de eso vamos a hablar hoy, de famosos que en realidad son reptilianos. Las conspiraciones sobre los reptilianos han arrojado toda clase de teorías. Muchos dicen que los reptilianos son una nueva y mejorada especie humanoide. Hombre, mejorada no sé yo, ¿eh? Un reptiliano de estos es más feo que, vamos, que jugar a Pokémon GO en un tanatorio. Pero bueno, supongo que al ser reptiliano tienes otras habilidades, ¿no? De un lengüetazo ahí te llevas 3 mosquitos y una avispa. ¿Quién no quiere hacer eso? Es mi sueño desde que era pequeño. Que están aquí hace miles de años y que ellos son los que comandan y reinan en la Tierra. Según se dice que esta mejorada raza son más inteligentes, más hábiles y con poderes sobrenaturales. Y más guapos también, no te jode, venga, dame al primer famoso, no me comas aquí la cabeza con tus cosas. Rihanna. Bueno, empezamos aquí fuerte, a por todas. Rihanna es un reptil. Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. La afroamericana Robyn Rihanna Fenty, o también conocida como simplemente Rihanna, es entre una de las supuestas mujeres famosas reptilianas. En sus obras artísticas nos deja bien claro su gusto por los animales de sangre fría. ¡Ojo a la primera prueba, madre mía, aquí Sherlock Holmes en persona! Rihanna es un reptil porque una vez en una sesión de fotos se le ocurrió, en lugar de ponerse pelo, ponerse serpientes. Ya está, prueba clarísima, pillada. ¿A que sí? Entonces yo un día, ¿qué pasa? Me saco una foto con un pájaro aquí en el hombro y ¿qué me vas a decir? ¿Me vas a hacer un vídeo diciendo que Auronplay es una gaviota? Auronplay el ave, el gaviota, lo tiene ahí en secreto. En el videoclip Where Are You Be veremos a una Rihanna convertida en toda una serpiente o cocodrilo, saliendo despacio de un lago pantanoso. ¡Ah! Como una vez en un videoclip hacía ver que era ahí como un cocodrilo, ya es un reptil, ¿no? Este tío es que te acusa de cualquier cosa. Vamos a ver, es que si fuera juez estaría toda la humanidad, vamos, en la cárcel. Angelina Jolie. Bueno, pero bueno, Angelina Jolie, ¿pero qué te pasa? Estás en todos los tops, eres un clon, eres un reptil, pero bueno, ¿pero quién eres? ¡Eres mi abuela! ¡Tengo miedo! Y que fue publicada en el diario Daily Mail, en la que se pueden observar unos pliegues entre su cuello y la cara. Desde entonces especuló muchas teorías. Según se dice que esas marcas era producto de una cirugía estética para rejuvenecer la piel, pero los conspiranoicos aseguran que eran pruebas claras de que en realidad era una reptiliana. De todas las opciones que hay, porque eso puede ser pues, de haberse operado,
de tener un problema en la piel, de estar muy delgada, se le marca ahí todo. Pero no, lo más fácil es ver eso y decir, a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un reptil! Y una característica más notoria son sus ojos ofídicos de color verde. No podemos negar que Angelina es una amante de los reptiles, dado que en sus collares y tatuajes veremos representaciones de serpientes y entre otros animales anfibios. Es que esto no hay por dónde cogerlo, cara botella. Estás aquí acusando a una persona de que es un reptil por llevar un anillo de una serpiente y por tener los ojos verdes. Ojo, gran prueba clarísima. George Bush. Bueno, este igual me lo creo. A ver las pruebas. El caso de George Bush es entre los primeros personajes que se consideraban reptilianos. En un video en vivo para la televisión americana, Bush hizo un extraño movimiento de ojo no habitual entre los humanos. Quizás no se percató el entonces presidente, que mientras pestañeaba hizo un cambio de iris. Al igual que el padre, el hijo George Bush también ha sido considerado como un reptiliano, y hasta la fecha aún se teje la hipótesis que solo los de sangre fría gobiernan el país de los Estados Unidos. Ya está, estas son las pruebas. En serio, no hay nada más. Esto es lo que él demuestra. Que este señor una vez en una entrevista parpadeó así... Y ya está, es un reptil clarísimo, pillado, cazado. Una primera cita con el chaval del vídeo debe ser súper tenso, porque estás allí y cualquier cosa que hagas el tío va a estar ahí atento para acusarte. Hola, gracias por invitarme a cenar, la verdad es que eres muy guapo. La hijaputa se acaba de rascar la cara. ¿Qué significará eso? ¡Es una reptiliana! Voy a casa a hacerle un vídeo. Bush hizo un extraño movimiento de ojo no habitual entre los humanos. Pues no será habitual para ti, pero para mí sí. Yo no veo nada raro. El hombre ha pestañeado, está hablando. No está haciendo nada raro. Por el amor de Dios, hombre. Beyoncé. Es que este tío tiene para todo el mundo. Es que no se libra a nadie. Cualquier día voy a ver un vídeo de este señor y sacará a mi madre diciendo que es un topo. La cantante estadounidense Beyoncé dice no. ¿Cómo? Beyoncé dice no. Beyoncé dice no, Beyoncé dice no a las lentejas. No, basta lentejas. Beyoncé dice no. Beyoncé dice no. Oye, mamá, ¿puedo ir a dar una vuelta con los amigos? No, ni hablar. Beyoncé dice no. Pero existen fotografías en especial, una imagen que fue viralizada por las personas amantes de las conspiraciones, que la hacían ver como una mujer reptil, dado que en dicha fotografía podemos apreciar unas extrañas arrugas que si vemos con más atención, más parecen escamas. Esto fue lo que la consideró una mujer no humana. Aquí me has pillado, ¿ves? Oye, si me pillas, me pillas. Yo... al César lo que es del César. No sé qué coño es eso que tiene ahí en la piel. La verdad, a mí no me suele salir eso. No sé si es porque lleva una peluca, si es algo del maquillaje, no tengo ni idea. Pero también te digo una cosa, yo estoy comiendo con alguien en un restaurante, me fijo y veo que tiene eso en la cara, y bueno, puedo pensar en plan, hostia, pero qué coño es eso, ¿no? Pero no pensaré, hostia, es un reptil, abandonen todos el restaurante, vamos a morir. Y más que todo reptiliana. Aquí te has pasado, cara botella, aquí te has pasado de listo. Mira que por un momento he dicho, bueno, es algo raro, vale, vas por buen camino, pero aquí ya te has flipado. Si tú coges cualquier vídeo y le das a pausa en según qué momentos, la gente sale con cara deformada, yo el primero. No puedes acusar a alguien de ser un reptiliano porque al darle a pausa sale con la cara... Mira, me he metido en el primer vídeo que he visto mío y le he dado a pausa. Mira esto. Entonces yo ¿qué soy? Satanás, ¿no? Papa Benedicto. Vaya, noticia de última hora. Hemos tenido un papa reptil y no lo sabíamos. ¿Cómo te has quedado? En un video en donde aparece junto a la reina Isabel, que casualmente también pertenece a un linaje de reptilianos. En un video, Benedicto... ¿Pero qué dices, hombre? De verdad, ¿pero qué estás diciendo, cara botella? Esa señora no es un reptil, hombre. Lo que pasa es que va mayor, es un fósil, tiene 180 años, es normal que tenga la piel ya un poco pocha. Hace un movimiento de manos muy extraño,
Pero si nos fijamos bien en el dedo pulgar de su brazo derecho, no es un dedo normal, puesto que se ve más grande y con un tono de color grisáceo, como si ese dedo tuviese escamas. Tú sí que tienes escamas, pero en el cerebro, ¿eh? Madre mía, cómo debes tener el cerebro. Y con un tono de color grisáceo, como si ese dedo tuviese escamas. Pero en qué momento de tu vida tú ves escamas ahí? He visto el trozo ya 14 veces. Yo no veo nada. Lo único que veo es que la calidad de imagen es calidad truño. Un video que aún no ha habido una posible explicación, pero aunque muchos no lo crean, también el linaje reptiliano podría estar presente en la doctrina religiosa en Italia. Y si habrás visto mis otros videos o por experiencia propia, sabrás que el Papa no es alguien en que podemos confiar como un verdadero cristiano. La palabra reptiliano, por donde se le vea, aún nos cautiva. Que no se puede confiar en él, dice, como si fuera tu colega, ¿no? Como si te fueras a tomar unas cañas y unas patatas bravas con este hombre. Yo no sé si es buena persona o no, no lo conozco de nada. Lo único que te digo es que en ese dedo no hay nada, te lo estás inventando, cara botella. Barack Obama. Esto ocurrió cuando Obama brindaba un mensaje a la nación. Las cámaras captaban todo, pero un ser llamó mucho la atención. Se le consideró un reptiliano por ese color grisáceo que presentaba y por una larga mandíbula. Pero si esto ya se explicó, hombre, fue un fallo de la cámara, fue ahí un desenfoque chungo que hacía parecer a este calvo, a este pobre hombre sin pelo, un reptil. Tú imagínate llegar a casa de currar ahí cansado y ver que está corriendo un vídeo por internet en el que sales tú ahí mal enfocado y todo el mundo te está diciendo que eres un extraterrestre y que vamos a morir todos. En fin, vamos a dejar los reptiles por hoy, que creo que ya hemos tenido suficiente. Y sinceramente estoy nervioso esperando el próximo vídeo de este hombre, porque es que te puedes esperar cualquier cosa, que Auronplay es hijo de Cristiano Ronaldo, que nunca sabes lo que va a decir. En fin, espero que os haya gustado, que os hayáis reído y nos vemos en el próximo vídeo. Neymar, cabrón. Play,